orando con Ignacio el Peregrino, 7 luces para nuestro camino en este año ignaciano. Ahora presentaremos las meditaciones 2 y 3 para que ustedes las realicen cuando puedan. No dejen de sacar el tiempo. La primera meditación de esta mañana dice: Ignacio reconoce su pecado ante Dios, que le ofrece su perdón en Cristo crucificado. Estamos adentrándonos en algunas de las intuiciones básicas de San Ignacio. Hacemos nuestra composición viendo el lugar. Ignacio empieza a narrar su vida y se da cuenta que ha vivido para autoafirmarse y ser reconocido por otros. En este afán ha usado a otras personas y se ha gastado persiguiendo vanidades, cosas vacías. Hacemos nuestra petición despacio. Concédeme, Señor, conocimiento del pecado y del mundo para apartarme de él. Conocimiento del desorden que hay en mí para avergonzarme y humillarme. Es decir, ponerme en el lugar existencial verdadero. Tocar tierra. Tierra es el humus. De ahí viene la humildad. Ponernos en nuestro lugar delante de Dios, camino, verdad y vida. Encontrarme con el Dios verdadero, que es Padre bueno. Conocerlo mejor a través del perdón. Experimentar su misericordia sin límites que me ofrece en Cristo Jesús crucificado. Descubrir que perezco cuando divinizo mi persona y mis intereses, haciendo de ellos el centro. En cambio, peregrino hacia la salvación cuando me apego al Dios de la vida y su proyecto revelado en Cristo Jesús. Relacionamos esta meditación con la de anoche, reconociendo humildemente que no hemos vivido para alabar, hacer reverencia y servir. Tendemos a hacernos el centro, constituirnos el centro, porque nos parece que seremos felices cuando seamos el centro, y eso es falso, porque el centro ya existe, el centro es Dios. Por eso hay que alabarlo, hacer reverencia y servirlo. Aspiramos a ser diosesitos, diosesitas, como si no hubiera Dios. Ya hay Dios, ya hay un Dios que tenemos que adorar con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Recorriendo la hoja número 2, vemos cómo Ignacio hasta los 26 años fue un hombre dado a las vanidades del mundo. La vanidad es lo vacío. Ignacio vivía para la honra, para ganar honra, hasta que una bala le rompió la pierna y así herido empieza a mirar su vida. Y ya después de su conversión va elaborando los ejercicios espirituales para vencer a sí mismo, ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea, porque nuestros intereses y proyectos se convierten en diosesitos que compiten con el Señor. Muchas veces nos convencemos erróneamente que si nosotros somos dioses seremos felices. El camino de nuestra felicidad es vivir como seres humanos. Ser humano nos lleva a Dios. Ser dioses nos destruye. Esta mañana Ignacio nos propone considerar el pecado de los ángeles, cómo no quisieron ayudarse de su libertad para reconocerse criaturas ante Dios y soberbiamente cayeron en la malicia de convertirse el centro. Fracasaron fabricando el infierno de la frustración al hacer de su ser limitado su propio fin, siendo así que el hombre y la mujer han sido creados para buscar el bien, la verdad, la unidad y la belleza ilimitada que solo se dan en Dios. Los ángeles renunciaron a la oferta de comunicación gratuita
de Dios. Consideremos pues ese pecado de los ángeles que consiste en creerse el centro. Y también podemos considerar el pecado de Adán y Eva. En el Génesis capítulo 3 vemos que el espíritu del mal les propone: ustedes serán como dioses, serán como dioses. El hombre y la mujer se creen que van a ser dioses cuando puedan disponer del bien y del mal. Eso es comer del árbol del bien y del mal. Es decir, bueno es lo que me convenga a mí, malo lo que no me convenga. Y así ya yo soy un dios. Pero de ahí resulta que Adán y Eva entran en el desorden de su vana aspiración. ¿Y qué es lo que descubren? Se descubren desnudos, es decir, expuestos a toda suerte de heridas. Adán y Eva desesperaron de su condición humana. Yo leí una vez en un filósofo alemán, y eso no está en los apuntes, yo leí una vez que decía Joseph Pieper: el pecado tiene dos raíces, la soberbia y la desesperación. La soberbia de pretender ser lo que no somos y renunciar al camino que Dios nos ofrece, el camino limitado de la humanidad. Y también la desesperación, desesperar de la condición humana, pensar que no podemos lograr la felicidad siendo seres limitados. Y por eso, aquí hay una pregunta en esta hoja, está en la segunda hoja de la segunda meditación. ¿Cómo asumes tu condición de criatura en una vida limitada, con muchos sufrimientos, que avance hacia la muerte? A la base de todo desorden está el no querer aceptar que no somos dioses, sino peregrinos mortales hacia Dios. ¿Cómo presenta Jesús el pecado en los evangelios? ¿Cómo presentan los evangelios ese pecado? Jesús dice en el capítulo 7 de Lucas que su generación se parece a esos niños que en la plaza juegan juegos y se dicen unos a otros: lloramos y no lloraron, bailamos y no bailaron. Ni bailan ni lloran. Nosotros a veces no queremos entrar en la historia. Podemos hacer un coloquio, como propone Ignacio, imaginando a Cristo nuestro Señor delante puesto en cruz, ver cómo de criador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Quiero hacer una salvedad que repetiré más tarde en este retiro. Cuando decimos que Cristo murió por mis pecados, es que la maldad que mató a Cristo es la misma maldad que aparece en nuestras vidas. La soberbia, la ira, la violencia, el egoísmo, la desesperación, la irresponsabilidad, el resentimiento, la venganza. La maldad que mató a Jesús es la misma. En las tribus del centro de África, cuando muere un hombre, todos los hombres pasan delante y extienden la mano y dicen: yo no tengo nada que ver con esa muerte. Si nosotros pasáramos delante de Cristo en cruz, no pudiéramos extender la mano y decir: no tengo nada que ver. Yo sí tengo que ver, porque la maldad que yo he hecho es la misma que llevó a Jesús a la muerte. Por eso me toca asumir y me toca preguntarme hasta ahora: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por este Cristo que destruyó mi maldad en carne propia? Podemos considerar todavía en el coloquio cómo nos desordena tanto el miedo a la muerte. El miedo a la muerte lleva a la gente a aferrarse al dinero. El miedo a la muerte lleva a la gente a aferrarse a las cosas, las posesiones, los placeres. Y por eso
Como dice la carta a los hebreos, que lo pueden leer en la segunda hoja de esta segunda meditación, Jesús vino y asumió nuestra condición humana, asumió en sí mismo nuestra condición humana para ayudarnos, para salvarnos desde la vida humana. Jesús pasó por donde pasamos nosotros, por eso nos puede ayudar. Concluyo esta primera propuesta de este día con una historia. Los que me conocen me la han oído 1000 veces, perdónenme que yo nada más tengo una vida, no puedo inventar. La primera vez que yo subí al Pico Duarte, 3000 metros, eso para los que andan en los Andes, eso no es nada. Los peruanos, los colombianos, los argentinos, los chilenos tienen montañas de más de 5000 y 6000 metros. Aquí nosotros en esta isla hay una montaña tremenda que tiene 3000 metros, que es mucho para una isla. La montaña más alta de Cuba tiene 2000, y en la costa venezolana está Naiguatá, que tiene 2075, 2175, así, algo así. Pero en los Andes es algo muy serio. Por ejemplo, ya en Venezuela mismo, el Pico Bolívar es tremendo, 5000 metros más y más. Pico Espejo. Bueno, yo iba subiendo una montaña que llaman La Pelona. Yo tenía 45 años en ese momento y ya me pesaban. Hacía tiempo que no hacía ejercicio. Y como dicen los dominicanos, me iba llevando quien me trajo. Yo me iba muriendo en esa loma horrible. Y los muchachos que iban al lado mío me acompañaban. Y pasó un papá del Colegio Loyola en un mulo y me dijo: ánimo, Padre Maza, ánimo. Y yo pensaba para mis adentros: ¿qué ánimo me da usted? Usted va en mulo y yo voy a pie. O sea, yo, así cualquiera, ¿no? Bueno, es bueno hacer un coloquio con Jesús, que caminó nuestro camino, vivió nuestra misma vida, para que nadie se desespere en ella, para que todo el mundo encuentre un motivo para seguir creciendo, para seguir ahondando en esta vida, que es nuestro camino que es nuestro camino de felicidad. Nuestro camino de felicidad es esta vida única que nosotros vivimos. Y así podemos volver sobre lo que más nos impacte. Ahora quiero presentar la tercera meditación, que es la que ustedes van a hacer también esta mañana. Y tiene este título: perdonado de sus pecados, el Señor les regala la paz. Ignacio camina hacia Jerusalén con el deseo de quedarse allá. Hacemos la composición del lugar, vamos caminando con Ignacio, que recorre los santos lugares donde Cristo predicó. Tiene Ignacio el gran deseo de quedarse allá. Y hacemos la petición: demandar la gracia que quiero. Será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su santa voluntad. En esta hoja tercera leemos cómo Ignacio quería quedarse en Jerusalén. Esa era su gran ilusión, vivir en los santos lugares. Y ahora considera estos puntos que están en la primera parte, la primera hoja de esta tercera meditación. Ignacio ha ido experimentando la llamada de Jesús, viaja a Tierra Santa y se dispone a quedarse en Jerusalén. Desea conocer hasta los detalles más mínimos relacionados con la vida y la predicación de Jesús. Pero las autoridades no le dejaron quedarse en Tierra Santa, por más que insistiera. Y ahora, cuando regresa a Europa, va tomando la decisión de ser presbítero. Parece ser que ese era el camino para ayudar las almas. Pero todos los que hacemos ejercicios espirituales, Ignacio nos propone no tanto ir a Jerusalén, sino responder a la llamada de Jesús, pedir conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. No se trata de recorrer la geografía de Jesús, sino que la historia de Jesús nos camine por dentro.
ese Jesús que le camina por dentro a Ignacio con sus palabras, actitudes y opciones, le llama a seguirle de cerca. Ignacio se acerca a Jesús respondiendo desde su corazón a la misión. El lugar de la cercanía es la misión según la voluntad del Padre. La propuesta del Señor no es una geografía a visitar como turista, disfrutando superficialmente la belleza de los lugares desde fuera, sino una llamada que hay que responder desde adentro. Jesús va adelante, se mueve, hay que seguirlo. Jesús no invita a mirar brochures de una agencia de viaje, sino a seguirlo, cada cual con su vida, cada cual con su corazón. Esa es la tercera meditación. Pedir, conocer a Jesús para más amarlo y seguirlo, para más amarlo y seguirlo. Y ahora encontramos aquí, en esta tercera meditación, una historia que yo voy a dejar que tú la leas, ¿no? Aquí hay una carta que tiene como una historia para que tú te sitúes. ¿Cómo responderías tú a esa llamada? Es una llamada muy linda que yo no voy a leer porque me parece que es bueno que cada cual la lea personalmente. La tienen disponible, ¿no? Y recordar, y estoy ya en la tercera hoja, recordar cómo Jesús se atrevió a llamar por su nombre a mujeres y hombres para que lo siguieran. Llamó a hombres, pero también, como dice Lucas, había también un grupo de mujeres que le seguían. En el capítulo 8, versos 1 y 2 de Lucas, vemos que había mujeres también que iban, cosa extraña para la época. Jesús tuvo discípulas, ¿no? ¿Y a qué nos invita Jesús? A tener sus mismas actitudes, a caminar con Él. El que quiera ir con Jesús tiene que negarse a sí mismo y cargar con su cruz. Hay dos tipos de respuesta. Está la respuesta de la gente sensata que se da cuenta que vale la pena ir con Jesús. Pero también está la respuesta desde el corazón. La de aquellos hombres y mujeres que hacen un compromiso radical. En el libro de los ejercicios, Ignacio nos ofrece una preciosa oración para el compromiso radical. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi ofrenda con tu favor y ayuda delante de tu infinita bondad y de nuestra Madre María y de todos los santos y santas que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada con tal que sea tu mayor servicio y alabanza, de imitarte en pasar toda clase de injurias y todo menosprecios y toda pobreza, así actual como espiritual, si tú, Dios de ternura y lealtad, me quieres elegir y recibir en tal vida y estado. Es importante que en esta mañana cada cual pida: Señor, elígeme para yo seguirte como yo pueda. Elígeme para yo seguirte como yo pueda. Es el Señor quien llama. Yo he oído a alguien decir: el escándalo no es lo mal que nosotros creemos en un Dios tan bueno. El escándalo verdadero es que un Dios tan bueno crea también en nosotros que somos tan malos. Dios cree en nosotros. Dios es tan Dios que cuenta con nosotros. La iglesia solo la inventa Jesucristo. Jesús hizo iglesia con Pedro y ahí invitó a Judas. Jesús hizo iglesia con los discípulos que lo abandonaron. Jesús cree en nosotros más que nosotros mismos. Dejémonos trabajar por esa fe que Dios tiene, con la que nos invita a seguir a su Cristo. Podemos también hacernos estas preguntas que hace años un gran jesuita,
yo creo que trabajó en Panamá. Néstor Jaén trabajó como maestro de novicio también, creo, en Centroamérica. En un folleto muy lindo que él tenía, él hacía unas preguntas que yo les he puesto aquí. Me voy a fijar en la cuarta que dice: ¿crees que Jesús te llama a algo hoy? ¿Qué indicios ves de esa llamada? ¿Crees que Jesús te llama a algo hoy? Es bueno sentir que ese que nos perdonó nos llama. Que ese que nos perdonó nos llama. Pablo lo dirá en la carta a los Gálatas en el capítulo 2. Pablo dice: la vida presente la vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Dice él, yo vivo en esa fe de alguien que me amó. Y lo volverá otra vez a recordar en la carta a los Romanos, cuando dice: cuando éramos todavía pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Siempre Dios es el de la iniciativa. Creo que eso está en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Pero lo interesante es que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa para amarnos antes de que nosotros cambiásemos. Es más, nos cambia el amor de Dios. Eso es lo que nos cambia. Como el mar, con su amor y sus olas, va trabajando los arrecifes hasta hacer una playa después de muchos siglos, el amor de Dios nos llega como las olas para cambiarnos. Nos cambia el amor de Dios. Los muchachos tienen mucho problema porque de niños aprendieron: sé bueno para que Dios te quiera. Y como los adolescentes tienen tantos problemas, piensan que Dios no los quiere porque no son buenos. Y algún día, quiera Dios, descubren que Dios los quiere tal y como son. Y entonces se le ensancha el corazón con esta esperanza: yo llegaré a ser bueno porque Dios me quiere mucho. Dios me quiere tanto que algo sacará de mí. Algo sacará de mí. No importa la situación que yo viva, por desesperada que sea, el amor de Dios me ayudará a vivirla, y el amor de Dios me tocará, me invitará para yo también hacer el bien, tener la felicidad de pasar haciendo el bien. Ahora, al final de esta segunda propuesta, se dan cuenta que yo ahora he hecho 2 propuestas para que usted saque 2 ratos de oración en esta mañana y pueda meditar, que eso es lo importante. Estas propuestas pues llegan hasta donde llegan. Lo interesante es lo que usted reciba del Señor en la oración. Abra sus manos y su corazón. No se trata de inventar el sol. Abra las ventanas. No se trata de inventar el sol. Abra las ventanas de su vida y de su corazón y saque 2 ratos de oración. Algo que pudiera ayudarles, y les van a mandar el link si es que no lo han hecho ya. Usted pudiera oír una entrevista que le hicieron al padre Meloni, un jesuita de España brillante. Tiene una charla interesantísima sobre los confinamientos de Ignacio. Vale la pena escucharlo. Esta tarde a las 2:30 volveremos a proponer 2 meditaciones para la tarde, y a las 6 de la tarde, si usted quiere, también le mandarán el link, o si es que no lo han hecho ya, lo harán más tarde en la tarde. Hay una Eucaristía a las 6 de la tarde junto a nuestro asesor nacional, el padre Pablo Mella, jesuita, y esa misa organizada por las comunidades de Santo Domingo. También usted está invitado a las 6 de la tarde a participar en esa Eucaristía. De modo que hasta las 2:30 de la tarde. Muchas gracias, buena oración. Cada uno, como dicen los venezolanos, la pelea es peleando. Embrújese, como dicen aquí, con lo que le toca para poder, y oremos unos por otros. Que el Señor se nos acerque. Caminamos estos caminos ignacianos. Me da mucha alegría ver CBX de varios países. Qué alegría, y amigos y amigas que se interesan por esta espiritualidad.
pues qué bueno que estamos aquí reunidos junto a Ignacio Peregrino, entrando en estas intuiciones que a lo mejor usted algún día querrá volver a repetir en unos buenos ejercicios espirituales en la vida diaria.